Hoy vamos a hacer este arenero con una tapa. Quería hacerle un lugar para que mi hijo pueda jugar al lado mío mientras yo trabajo en la huerta. La tapa es útil para que la arena sea higiénica, porque acá tenemos gatos y pueden hacer sus cosas adentro de la arena. Entonces por eso le ponemos la tapa. También se convierte en un banquito para que uno pueda sentarse con su hijo y tomar un mate o cualquier cosa. En vez de hacer un arenero, podés hacer tu huerta. También podés usar el diseño para hacer una maceta de madera o unas puertas para un gallinero o cualquier cosa que se te ocurra. En la descripción vas a encontrar un link del diseño que dibujé en la computadora en Google SketchUp, que lo dibujé para ustedes, para que vos puedas hacer esto. Ahora vamos a cortar 12 pedazos de machimbre. Tiene desde ahí, o sea, no la parte que entra, pero desde ahí hasta acá tiene 13,75 centímetros de ancho y el grueso tiene 1,5 centímetros. Entonces voy a usar esto para crear la tapa. 160 de largo. Ahí lo marqué a 160 y vamos a usar este primer pedazo como un palet para cortar el resto. Lo acabo de cortar, ahora voy a usar ese primer corte para marcar el resto. ¡Qué hombre natural! Esta, ya hice 4. Si no tenés una máquina, un poco más difícil, pero igual se puede hacer. Bueno, ahí tenemos los 12 pedazos de machimbre que van a formar la tapa. De los 12 pedazos a 4 pedazos le vamos a sacar este pedacito que sobresale. Y la razón por la cual hacemos eso es para que pueda cerrar y abrir bien. En la parte que se abre y cierra no puede estar esto. Entonces vamos a sacarle el labio a los 4 pedazos. 4 nomás. Y como pueden ver, sacamos ese pedacito. O sea, estas van a ser las orillas de las tapas. Vamos a empezar con la base. Vamos a cortar 2 así, a 136 centímetros. Las otras 2 vamos a esperar hasta el final. La razón por la cual vamos a hacer eso es porque cuando ponemos el machimbre y armamos toda la parte de la tapa, queremos que esté perfecta. Entonces yo medí 167 centímetros, pero como no estoy seguro si me va a sobrar acá medio centímetro o un cuarto de centímetro, voy a esperar a cortar los últimos 2. Este pedazo de madera mide 14,5 centímetros de ancho y tiene un grosor de 2,25 centímetros. Creo que es un 1x6 en inglés. Vamos a cortar 6 pedazos de 37,6 centímetros. Este pedazo de madera tiene 10 centímetros por 4,5. Se llama un 2x4 en inglés. 2 pulgadas por 4. Vamos a usar este pedazo de madera para las patas. Vamos a cortar 13,5. Ahora, la base tiene 15 centímetros, pero vamos a cortar 13,5 porque cuando se abre la tapa vamos a perder 1,5 centímetros por el grosor del machimbre. Así que por eso vamos a cortar 13,5 en las patas. Este pedazo tiene 4,5 por 2, se llama un 1x2 en inglés. Vamos a hacer 4 cortes de 40 centímetros. Vamos a hacer 4 cortes. Vamos a hacer 4 cortes de 40 centímetros. Acá está el machimbre y lo corté mal, a 40 centímetros. Bueno, lo voy a cortar más, hasta 33. Cuando lo dibujé en la computadora me di cuenta de esa situación. Menos mal, lo bueno de dibujarlo primero en la computadora es que te das cuenta de estas cosas. Una vez que cortamos uno, no tenemos que medir de nuevo. Simplemente usamos esto, el mismo, lo pones esto acá, haces una línea derecha y cortas todo el resto con este singular. Acá tenemos toda la madera necesaria, ya está cortado. Acá tenemos los soportes para los costados. Acá tenemos las patitas, las 8 patitas. Esta es la base. Hay que hacer un corte más porque todavía no sabemos, dependiendo de cómo termina la tapa. Así que acuérdense de eso. Por eso tengo este pedazo de base de sobra para poder agregarlo después. Este es el apoyo interior y los pedazos de la tapa. Ahora le vamos a pasar a lo que necesita 1 o 2 manos de cetol.
Esta es la primera parte de la tapa. Vamos a tener dos pedazos así. Primero se juntan ahí. Ya puse esta primera parte. Asegúrense de que la parte donde sacamos el labio esté enfrente. Así cuando la tapa se cierra, va a cerrarse bien. El barral de la primera tapa. Le ponemos 3 tornillos. Vamos a medir el ancho. Tenemos 41 y casi medio centímetros. Tenemos que tener en cuenta en el próximo corte del machimbre, 41 centímetros, le sacamos 8, tenemos 33 para esta parte. Mide 33, de ahí. La razón por la cual no llegó hasta el final es porque cuando la tapa se cierra, necesita este espacio por la base. Entonces por eso tenemos esa distancia para que la base pueda cerrar y abrir correctamente. Vamos a centrar estos 9 pedazos de machimbre y después, una vez que está centrado, vamos a atornillarlos. Y esta parte va a ser el asiento, ¿no? Acá tenemos la segunda tapa. Y 40 centímetros, 2 centímetros en los dos lados también. Hacemos lo mismo de este lado. Y el último lo ponemos centrado. Le ponemos los tornillos a los soportes. Atornillamos las patas. 1, 2, 3 y 4. Ven que está centrado. Usé unos ladrillos y un pedazo de madera para nivelarlo, para que esto esté bien cuando lo atornillamos. Vamos a reforzar las patas con estos. Tenemos 8 con los tornillos correctos. Le pusimos unos ladrillos debajo y lo nivelamos. Le pones o le sacas tierra debajo para nivelar el ladrillo. Ahí todo está nivelado. Ahí está la media sombra. Ahora lo pisoteamos un poquito para aplastar la tierra. Si usaste madera reciclada como la que usé yo, asegúrate de tapar las grietas con un poco de masilla para madera. Así ningún bicho puede hacer su hogar en la madera. Ahí presentamos la base. Lo vamos a ajustar con estos. No tienen que ser tan grandes, tan gruesos. Yo los tenía extra, por eso los estoy usando. Si no, compraría algo mucho más económico. Cuando ajustamos la base, este pedazo no lo vamos a ajustar todavía. Simplemente vamos a hacer estos 3. Así cuando presentamos la tapa, nos aseguramos de que la tapa tenga su lugar. Ahí le puse las dos. Ahí está. Y vamos a esperar para estas últimas dos acá de este lado, para asegurar que la tapa tenga la distancia correcta. Ahora podemos hacer la medida final y tenemos 1,65 y medio. Ahí. Presentás la primera parte de la tapa. Coloqué estas bisagras, las puse a 43,75, que básicamente va a causar que esté centrada sobre ese apoyo abajo de esta parte de la tapa. Vamos a poner esa bisagra, está sobresaliendo un poquito. Ahí le puse la bisagra. Como ven, esto tiene que estar al ras de esto. En el dibujo que está en los comentarios, la medida de la pata va a estar correcta. Esta la hice 1,5 centímetros muy grande, porque no tomé en cuenta esta altura. Voy a excavar y ponerles unos ladrillos para que estén a la ras y para que se abra esto correctamente. Le puse esta solución y funciona bien. Ahora le vamos a poner unos ganchitos para conectar esta parte con esta parte, y va a ser así, de esta forma. Así que cuando nos cerramos la tapa, la gravedad deja que el ganchito se quede cerrado. Con una mechita pequeña vamos a hacer un agujero acá y vamos a poner el gancho así. Ahí está. Tengo uno en ambos lados y cuando esto se cierra, agarra el ganchito, no se resbala. Y lo llenamos de arena. Si te gustó el video, suscríbete y gracias por compartir.